Existen ciertos eventos en la historia que ya estaban predestinados a suceder. Creo que todos o la gran mayoría han escuchado de Nostradamus y sus profecías, de Baba Vanga o de cualquiera que sea un profeta o adivino, y que haya causado una gran polémica y sorpresa al conocer que dichas predicciones se han cumplido. Quizás no exactamente como las habían profetizado, pero aún así las coincidencias son demasiadas. Pero hoy no estoy aquí para tratar el tema de Nostradamus, que es uno de los más sonados y que se ha hablado de él hasta el hartazgo, en toda clase de canales, tanto históricos como en su mayoría canales enfocados al terror, sino más bien de personajes históricos que profetizaron situaciones o hechos que sucederían en el futuro y que tenían razón en sus profecías. De cierta manera he de decir que conociendo la historia y al ser humano, conociendo lo que ocurre en nuestro mundo, es de cierta manera fácil saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Seguramente no sería sorpresa de nadie si es que se pronostica una guerra. El mundo ha vivido en guerra desde que el hombre ha caminado en esta tierra, perfeccionando la barbarie hasta extremos impensados. Si hablamos de un caudillo, de un líder, de un conflicto ideológico, de problemas económicos, de revoluciones, de rebeliones, no estaríamos diciendo nada nuevo ni tampoco sería cuestión de rareza. Estoy seguro, por ejemplo, de que una guerra mundial se avecina y que no han de pasar muchos años antes de que ocurra. Hay incluso algunos que piensan que la guerra ya está aquí, que ya llegó de la mano de lo que ocurrió con Rusia y Ucrania, de lo que ocurre en este preciso momento en Medio Oriente, las tensiones por Taiwán entre China y Estados Unidos, siendo este un lugar estratégico para la producción de chips necesarios para la fabricación de computadoras y con ello no solo de aplicaciones civiles sino también militares. Las alianzas ya están hechas, la OTAN junto con Japón y Corea del Sur en contra de Rusia, China y Corea del Norte. Una confrontación militar es más que probable antes de que terminen los 20 en este siglo. Esta es una de las profecías que más que profecías, es más bien algo que es evidente. En fin, pero ahora es el momento de conocer algunas de las premoniciones o profecías que personajes históricos hicieron del futuro y que en realidad sí se cumplieron. Número 1. Jacques de Molay y la muerte del Papa Clemente V y el rey Felipe IV. Hubo un momento de la historia en el cual los caballeros de la Orden del Temple, conocidos también como los caballeros templarios, los pobres caballeros de Cristo, eran todo menos pobres. Una orden de caballería que se volvió extremadamente poderosa y rica, además de relevante en Europa y Oriente. Precisamente ese poder y riqueza comenzaron a ser una amenaza tanto para algunas coronas como para la misma Iglesia. En este caso Felipe IV había pedido préstamos a la orden para sacar a Francia de la crisis financiera que enfrentaba, pero no estaba en condiciones de pagar ese dinero de vuelta, de modo que comenzó a difundir rumores sobre las actividades poco cristianas de la orden. El Papa Clemente V entonces lanzaría la bula papal Vox in Excelso, en donde declaraba a la orden como criminales en contra de la fe, y a todos sus miembros así como partidarios o simpatizantes de ellos como sacrílegos, siendo inmediatamente excomulgados. Los caballeros templarios de esta manera fueron erradicados y su líder, el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, fue apresado. Esto ocurrió el viernes 13 de octubre de 1307. Aproximadamente 7 años después, en 1314, Jacques de Molay fue ejecutado, aunque por tortura aceptó los cargos que se le imputaban a los templarios. Después se retractó. Inclusive aquel día cuando fue quemado en la hoguera, frente a todos de manera pública, volvió a retractarse y según reza la leyenda, Jacques de Molay maldijo al rey y al papa diciéndoles que antes de que terminara ese año pagarían por esta injusticia. La maldición de Jacques de Molay se hizo realidad. En abril de ese año murió el Papa Clemente V y en noviembre murió el rey Felipe IV en un accidente de caza. Antes de culminar el año, los autores del golpe en contra de la orden murieron. Quizás esta no fue una profecía, sino más bien una maldición, pero el hecho de que se haya cumplido es lo que le hace estar en este listado. Como un dato adicional se dice que el viernes 13 es un día de mala suerte, según algunos, por este evento histórico, el fin de la Orden del Temple. Número 2. La predicción de Otto von Bismarck. Otto von Bismarck es un nombre muy importante de la historia, nada menos que el canciller de Alemania que propiciaría la unificación de los diferentes reinos alemanes en el Segundo Reich alemán, el Imperio Alemán, además de también ser el artífice de la victoria de Prusia en la Guerra Franco-Prusiana. Gracias a su influencia política logró que el Kaiser Wilhelm fuera declarado emperador alemán, un importante líder militar y político. En algún momento diría la siguiente frase:
Un día una gran guerra europea empezará por una tontería en los Balcanes. Como podemos ver, Otto von Bismarck predijo la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Lo interesante es que no solamente supo lo que ocurriría casi 30 años después, pues esta frase la dijo en 1888, sino que además fue preciso en afirmar que una tontería, como lo dijo, en los Balcanes, sería lo que propiciaría la Gran Guerra. Pues como todos sabemos, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en la capital de Serbia, en Sarajevo, fue lo que propició la Primera Guerra Mundial, al el Imperio Austrohúngaro declarar la guerra a Serbia, para la posterior entrada de Francia a Inglaterra, a Rusia y el Imperio Alemán. Quizás Bismarck ya se había dado cuenta de los intereses que Austria tenía en esa zona y lo inestable que eran los Balcanes, sabiendo de antemano que siendo el área de interés, era el área del conflicto que produciría la conflagración bélica más grande hasta ese entonces. De cualquier manera, una guerra podría predecirse sin mucho esfuerzo. Después de la guerra franco-prusiana, los franceses buscarían la revancha por su orgullo herido, además de que las naciones comenzaban a armarse con nuevo armamento destructivo. La mezcla de la industria y las armas es lo que sería conocido por la historiografía como la paz armada. Sin lugar a dudas, un hombre entendido como Bismarck de la situación en general de Europa, tanto en sus políticas como en sus crisis, sabía bien inclusive el lugar en donde se iniciarían las hostilidades años después de su muerte, la cual aconteció en 1898. Número 3. La predicción de Rasputín. Otro de los personajes históricos más polémicos y en el que se cierne un aura de misterio es Rasputín, un monje loco como es que se le conocía, hombre de profundas convicciones religiosas que había salido del interior del Imperio ruso, y que la suerte o el destino quizás, una mezcla de ambos, lo llevaron al mismísimo palacio de los zares, codeándose con la alta aristocracia y nobleza rusa que lo veían con gran admiración algunos y otros con recelo. Rasputín era un personaje que no dejaba indiferentes a quienes lo conocían. Logró hacer lo que ningún médico hizo, calmar la enfermedad del zaриевich, Alexei Romanov, que padecía de hemofilia. Este portento hizo que Rasputín se ganara la confianza de los zares, quienes parecían estar embrujados por el monje, a quien habían inclusive relacionado con mujeres de la nobleza, siendo la misma zarina Alejandra la que se encontraba más contenta de que Rasputín estuviera allí. Asimismo, gozaba de una enorme influencia con el zar Nicolás II, tanto que se pensaba que el que controlaba el gobierno ruso era Rasputín. A ese nivel se encontraba este hombre de origen paupérrimo que llegó a tener todo el poder y la influencia en Rusia. Algo debemos de tener claro, Rasputín no era un hombre normal. Se dicen muchas cosas de él, inclusive la manera en la que murió es extraordinaria, pues soportó enormes cantidades de veneno así como disparos. Precisamente eso es lo que es extraño, esa premonición que Rasputín le había hecho a la zarina sobre su muerte en una carta, en la cual le escribiría que si él moría de una muerte natural, el imperio ruso estaría a salvo y la dinastía Romanov se salvaría, pero si por el contrario moría asesinado por un miembro de la nobleza, entonces la dinastía Romanov sería destruida y el imperio terminaría. Naturalmente que ocurrió lo segundo. Rasputín fue asesinado por miembros de la nobleza que estaban cansados de él y de su influencia sobre los zares. Específicamente 3 miembros de la nobleza, el príncipe Félix Yusupov y los grandes duques Dmitri Pavlovich y Nikolai Mikhailovich. Esto aconteció en 1916, encontrando su cadáver el 18 de diciembre de ese año, siendo enterrado en enero de 1917. ¿Adivinen cuándo comenzó la Revolución Rusa? Efectivamente, 2 meses después, en marzo de 1917. Los revolucionarios rusos tomaron el gobierno obligando al zar a abdicar, y un año después, en 1918, la familia imperial rusa sería ejecutada por los bolcheviques, que habían tomado el poder en octubre de 1917. Es impresionante entonces esta predicción de Rasputín, que se hizo realidad porque entonces predijo la revolución rusa que pasó casi inmediatamente después de su muerte. Imagino a la zarina Alejandra recordando las palabras de Rasputín en el momento en el que encontraron su cadáver y que supo que había sido asesinado, y cuando inició la revolución. Sencillamente es sorprendente. Pero también es verdad que Rasputín seguramente conocía la situación en Rusia y el descontento tanto de la población plebeya como de los nobles. Sabía que tenía enemigos entre la nobleza y que no faltaría mucho tiempo para que en Rusia, de acuerdo a las circunstancias en las que se encontraba, se revolucionase, pues ya había ocurrido un intento de revolución en 1905, de modo que la premonición de Rasputín era acaso algo que seguramente iba a suceder tarde o temprano.
Aún así no se le quita el mérito, y por ello se encuentra en esta lista. Número 4. Las profecías de Napoleón. Sí, parece ser que Napoleón diría algunas cosas que resultaron ser ciertas en el futuro. Siendo el estratega y el visionario, el político y el diplomático, el genio militar, no podía ser de otra manera. Napoleón comprendía bien lo que ocurría, al menos en sus inicios, pues la mala lectura de ciertos acontecimientos fue lo que le propiciaron en parte la caída de su imperio, ya que no pudo deducir que los españoles se rebelarían en contra de su gobierno instaurado a la fuerza, pensando que los liberales españoles lo recibirían con los brazos abiertos y que el pueblo de España se regocijaría al tener un rey más competente que Carlos IV y Fernando VII. Pues aunque los españoles no estuvieran de acuerdo con su rey, finalmente era su rey, mientras que el rey francés había sido impuesto. Es como si en este momento reemplazaran al presidente de tu nación o al que está dirigiendo tu país y que el nuevo dirigente sea un extranjero, que quizás ni siquiera sabe hablar tu idioma o lenguaje. ¿Cómo te sentirías al respecto? Supongo que aún no apoyarás al presidente o dirigente en turno en tu nación. El que venga un extranjero a gobernarte sería impensable también. Como siempre, había personas que sí aceptasen el nuevo gobierno, pues traidores los ha habido siempre, o quizás porque el nuevo gobierno es beneficioso para ellos. Pero aquí lo importante es lo que piensa la mayoría, y la mayoría en España no estaba conforme con lo que estaba ocurriendo. Una lectura deficiente por parte de Napoleón, que solía tener buenas lecturas de los acontecimientos. La segunda mala lectura de Napoleón fue la invasión a Rusia, porque pensaría quizás que en una batalla definitiva contra el ejército ruso lo derrotaría una vez más, al ser ellos superiores en número. Pero no contó con que Kutuzov optaría por la estrategia de tierra quemada, y se retiraría, haciendo que en el camino Napoleón perdiera una buena parte de sus tropas, pensando que al llegar a Moscú sería recibido como en todas las demás capitales europeas, como un libertador más que como un conquistador, principalmente por los liberales e ilustrados que lo veían como un caudillo que luchaba en contra de los privilegios de la monarquía y el clero. En Rusia solo se encontraba una ciudad abandonada y siendo quemada hasta sus cimientos, se bañaría en cenizas. Aún así Napoleón diría alguna vez frases que hoy en día tendrían todo el sentido del mundo, sobre todo una que parecía ser profética. Yo dejo al morir 2 vencedores, 2 Hércules en su cuna, Rusia y los Estados Unidos de América. Esta frase es increíble porque Napoleón veía el potencial de Rusia, pero también de la emergente nación americana. De Rusia era evidente, Napoleón sabía que el imperio ruso era uno de los más poderosos de Europa, e inclusive quiso formar una alianza con Rusia, sabiendo que si es que Rusia y Francia se unían, toda Europa temblaría, siendo una amenaza para el imperio austriaco y el británico, dividiéndose en 2 zonas de influencia rusas y francesas. Europa occidental pertenecería a Francia y Europa oriental sería de Rusia. Una alianza así parecía imparable. Estados Unidos, aun pese a que era una nación emergente, parecía tener todo para convertirse en una potencia mundial muy influyente en América. Esta profecía o pensamiento de Napoleón, sin embargo, estuvo a punto de no hacerse realidad, pues si bien Estados Unidos logró posicionarse como una potencia mundial a lo largo del siglo XIX, Rusia entraría en una decadencia que terminaría por revolucionar el país. Fue ya en el siglo XX que Rusia en manos de la Unión Soviética fue el vencedor que Napoleón pronosticaría, y efectivamente el mundo estaba dividido entre los 2 vencedores, entre ambos Hércules que ya no estaban en cunas, sino que se debatían por el poder y la hegemonía del mundo. Napoleón quizás predijo la Guerra Fría suscitada precisamente por ambas potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos. Una frase y una realidad que nos ha alcanzado hasta la actualidad. Otra de las frases de Napoleón que los historiadores no aciertan en la fecha o en el lugar, o inclusive el por qué fue que lo dijo, pero Napoleón diría, según algunos historiadores, en 1803, al contemplar un mapa del mundo, o también pudo haber sido en 1816, en la isla de Santa Elena. La frase dice lo siguiente: cuando China despierte, el mundo temblará. Hoy en día comprendemos que esta frase dicha por Napoleón era completamente cierta, siendo China una de las potencias mundiales más grandes, inclusive compitiendo con Estados Unidos, quizás incluso en algún momento siendo la potencia hegemónica del mundo. En aquel entonces quizás esta frase de Napoleón pudo haberse puesto en duda, pero tenía razón. China era vista como inferior para Europa. Los chinos no tenían una sociedad avanzada o moderna, quedándose atrasados tanto política como cultural y económicamente. Por lo mismo, a lo largo del siglo XIX y una gran parte del siglo XX,
China fue sobajada, humillada, asediada, invadida, saqueada y muchas otras cosas más, a lo que la historiografía denominaría el siglo de la humillación. Esta frase cobra mucho sentido. China solamente necesitaba despertar de un enorme letargo para hacer al mundo temblar. Número 5. Julio Verne, el hombre visionario. Cuando hablamos de profecías que se han vuelto realidad, tenemos también a personalidades de la literatura. Uno de los que habrían de escribir sobre viajes maravillosos, utilizando inclusive máquinas o herramientas que no existían en la época, y que serían sin lugar a dudas una inspiración para futuras generaciones. Julio Verne con sus obras fue reconocido por ser un visionario, miembro de una clase adinerada que recibió su inspiración y ayuda de Alexandre Dumas. Después de que su padre lo desheredara por querer dedicarse al arte, a la literatura. Por fortuna sus escritos fueron publicados, y los bibliófilos fuimos bendecidos por las grandiosas obras que la literatura universal ganó. Es evidente la afición que Julio Verne tenía no solo por la literatura, sino por la filosofía y por las ciencias, siendo un entusiasta de estas últimas. Guardaba los fragmentos de periódicos en los cuales se encontraban noticias de los recientes avances tecnológicos. Por ello es que no es sorpresa que su imaginación haya llegado hasta tal punto de crear sus narraciones que se adelantaban en el tiempo, con tecnología que se produciría años después incluso de su muerte, pero que fueron profetizadas, que fueron mencionadas en dichas narraciones. Algunos incluso dicen que fue un viajero en el tiempo. Una de sus predicciones a futuro ocurre en la obra de París en el siglo XX, en la cual hace una dura crítica imaginando una sociedad parisina enfocada en lo material, en el dinero y la riqueza. Lo que sabemos es algo muy común en nuestra sociedad actual, pero sobre todo en la parte en la que menciona una red internacional de comunicaciones. Para Julio Verne esta red sería como una suerte de telégrafo mundial que conectara diferentes regiones y compartía información, algo parecido a una tecnología esencial que seguramente ya dedujiste de qué se trata: el Internet. Eso quiere decir que imaginó las bases de la World Wide Web. Otra de sus predicciones fue la existencia de un submarino, en la famosa novela de 20.000 leguas de viaje a submarino que escribió en 1870, siendo inventada esta embarcación en 1888, quizás por inspiración en la obra de Julio Verne. De igual manera predijo el viaje del hombre a la luna, precisamente con la novela de ese título, De la Tierra a la Luna, y también Alrededor de la Luna, ambas obras escritas entre los años de 1865 a 1870. Como sabemos, el alunizaje se dio en el año de 1969, es decir, casi 100 años después de la publicación de estos libros. El misterio de Julio Verne sigue intrigando a sus lectores, como a los literatos que ven en sus obras quizás una manifestación del mundo del mañana, un mundo que llegó años después de la muerte del afamado escritor, cuya imaginación dotó al mundo de posibilidades. Julio Verne quizás no viajó en el tiempo y tal vez lo que escribió en sus libros, más que premoniciones de lo que ocurriría en el futuro, fueron la clave para que, inspirados por sus obras, científicos hicieran lo que en algún momento el autor solo imaginó, dejándonos ver con esto la enorme influencia que la literatura tiene en nuestras vidas, y que el arte, sea en la literatura como el buen Verne, sea en poesía, en música, en pintura o en películas, sigue siendo el móvil por el cual surgen las ideas, y por el cual los sueños son posibles. Número 6. Las profecías de Einstein y de Hawking. Dos de los científicos más famosos de los últimos años, o mejor dicho del último siglo. Seguramente aun cuando no sepa las contribuciones que Einstein o Hawking hicieron a la ciencia, los reconoces, pues sus imágenes fueron emblemáticas y sus teorías siguen siendo discutidas y analizadas, inclusive comprobadas a años de sus muertes, provocando verdaderas revoluciones en el campo de la física. Einstein y Hawking, como buenos científicos y como genios de su época, no solamente se interesaban en las ciencias exactas, sino también en la filosofía y en la sociedad. Inclusive Einstein escribiría un ensayo llamado ¿Por qué socialismo?, en el que aboga por la creación de una sociedad socialista. Einstein diría una gran cantidad de frases que hoy en día son verdaderas, muestras de su pensamiento en materia de la sociedad, de la cultura, de la educación. Como su frase que retomo para este canal: si quieres saber el futuro, observa el pasado. O la frase: si juzgáramos la capacidad de un pez por trepar un árbol, pasaría su vida pensando que es un inútil. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica,
la voluntad. Lo que es correcto no siempre es popular, y lo que es popular no siempre es lo correcto. Entre otras frases que han pasado a la historia. Al igual que Einstein, Hawking ha hablado de temas sociales también hablando sobre el socialismo y sobre la tendencia de acaparar la riqueza y la tecnología, proponiendo un futuro diferente usando la tecnología para el bien común, de la humanidad en general y no solo de unos cuantos. Estos científicos harían a su vez predicciones sobre el futuro de la humanidad, frases que hoy más que nunca tienen todo el sentido y que tristemente algunas de estas predicciones lúgubres se están cumpliendo o es muy posible que se cumplan. Una de las frases de Einstein que permite la reflexión sobre lo que está sucediendo en el mundo y el miedo a una guerra mundial es la siguiente: no sé con qué armas se pelee la tercera guerra mundial, pero la cuarta se peleará con palos y rocas. Esta frase nos habla de los peligros de una guerra con armas de destrucción masiva, después de que Einstein participara y contribuyera significativamente en la creación de la bomba atómica. Se daría cuenta junto a otros científicos del Proyecto Manhattan, que acababan de desatar un terrible mal al mundo, que eran cual Prometeo, que les había dado a los hombres un arma que quizás no era una buena idea que tuvieran, pues la existencia de la propia humanidad corría peligro. Einstein irónicamente luchó contra el uso de este armamento. Esta frase lo que indicaba era que si había una tercera guerra mundial, seguramente la destrucción provocada por esta dejaría al ser humano al borde de la extinción, provocando que una cuarta guerra se peleara ya no con tecnología avanzada, sino con palos y rocas, destruyendo toda la civilización y quizás toda nuestra especie y demás especies sobre la Tierra. En estos años y con las crecientes tensiones entre naciones, es posible que esta temida profecía de Einstein esté por cumplirse. Einstein tendría otras profecías las cuales ya se han cumplido. Por ejemplo, temo el día en el que la tecnología sobrepase a la humanidad. Einstein pensaba que los avances tecnológicos tenían tanto aspectos positivos como negativos. Si en la época de Einstein los avances tecnológicos eran grandiosos, en la época actual la frase de Einstein tendría todo el sentido. La dependencia del ser humano a la tecnología, al internet, a la energía eléctrica, a las aplicaciones, redes sociales, etc., ha llegado a niveles alarmantes, haciendo que cada vez el uso de estas herramientas tecnológicas sea indispensable para la vida en el planeta, pues casi todos, si no es que todos los servicios y productos, dependen de cierta manera y en cierta medida de la tecnología, del internet y de la electricidad. Naturalmente que una vez la humanidad inventa algo nuevo, descubre algo nuevo, se genera una nueva tecnología, el volver es prácticamente imposible y estas nuevas tendencias llegan para quedarse y darle una nueva forma a la sociedad, produciendo nuevos desarrollos y progresos, nuevas ideas y paradigmas. He allí que Marx pensara que los progresos materiales de la humanidad estaban vinculados completamente y eran el origen de las nuevas ideas o del nuevo pensamiento filosófico. No podría existir el marxismo o el anarquismo sin la revolución industrial, ni tampoco las nuevas ideas de la Ilustración, las cuales emergen precisamente de los progresos o avances en la ciencia y en la tecnología. La frase de Einstein nos permite reflexionar sobre lo que ocurre en la actualidad. ¿Realmente en algún momento la tecnología sobrepasará al ser humano? Con la implementación de la IA, esta realidad está a punto de llegar, y la tecnología sobrepasará a la humanidad. Hay otra versión de la frase, la cual continúa con: temo el día en el que la tecnología sobrepase a la humanidad y tengamos una generación de idiotas. Esta frase creo que no hay necesidad de ponerla en duda. La decadencia de la humanidad la vemos desde hace varios años. Ya no hay un verdadero arte, la educación ya no es el camino. Tenemos cada vez más gente con menor talento engañando a los demás. Los que conocemos como influencers en su mayoría son imbéciles que ganan su dinero con la imbecilidad de los demás. No contribuyen en nada a la humanidad. La cultura y la ciencia son cada vez más menospreciadas. El mundo se dirige a la creación de idiotas sin conocimientos en nada y sin deseos de conocer. Irónicamente, en una época en donde el acceso a la información es mayor que en ninguna otra. Inclusive he llegado a pensar que en realidad existiría en el futuro un oscurantismo tecnológico, es decir, que nos enfrentaríamos a una época en la cual gracias a la tecnología, en lugar de que la humanidad progrese, se estancaría, porque el uso de la tecnología impediría el desarrollo intelectual, artístico, cultural y físico de los seres humanos, volviéndose cada vez más inútiles, más dependientes de la tecnología, menos capaces, más sedentarios. Una profecía cumplida, yo diría.
Por otro lado, Stephen Hawking también contribuiría con predicciones sobre el futuro de la humanidad. El científico tocaría temas como el avance de la robótica, la inteligencia artificial, el cambio climático, las manipulaciones genéticas y la superpoblación humana. Temas que, como vemos, son muy relevantes hoy día y que deben de ser tomados en consideración para la planificación que requiere la resolución de estos importantes problemas humanos que nos están rebasando y que parecen no importar a nadie, ni a ONGs, ni a autoridades o gobiernos, para dar con las acciones pertinentes que eviten la catástrofe que puede avecinarse en un futuro no muy lejano. Hawking nos mostraría algunas de sus inquietudes en estas frases. El desarrollo de una inteligencia artificial completa podría ser el fin de la raza humana. Esta frase dicha a la BBC en 2014, vaticinando que la IA podría superar a las personas en inteligencia y habilidades, tomando así el control de la tecnología y su impacto en la sociedad. Algo que no está del todo equivocado, pues la IA parece amenazar los trabajos de cientos, si no es que de miles o de millones de personas, provocando una crisis a través del desempleo. Pues como hemos visto en los últimos años, la IA es capaz de crear imágenes, canciones, videos con simples comandos, reemplazando a los artistas y diseñadores, siendo también más barata. Igualmente escribiendo ensayos, cuentos, novelas, que inclusive los escritores de Hollywood se han visto amenazados por esta tecnología. Aunque he de decir que con el cine que nos están entregando hoy día, en realidad sería mejor una IA que una persona para escribir historias más entretenidas o de calidad. Algunos han de decir que la IA no arrebata empleos, quizás ahora no, pero en un futuro, y no un futuro muy distante, quizás, estemos hablando de algunos años. La IA perfeccionada podrá hacer materiales audiovisuales o diseños que en realidad sean de calidad, y con menores o ninguna imperfección, que será difícil encontrar la diferencia entre algo hecho por IA y algo hecho por un profesional. La IA ha evolucionado mucho, y ahora Stephen Hawking vería hecha realidad su profecía. Sería uno quizás de los que se opondrían al desarrollo de estas tecnologías, o quizás apoyaría más bien la existencia de una regulación. La IA debe de ser una herramienta, un complemento para el ser humano, para la realización de trabajos profesionales, para aminorar quizás la carga de trabajo, hacer más eficiente la labor de los creadores de contenido, de los profesionistas, de los estudiantes, etc., pero no utilizarla para reemplazar el trabajo humano. Inclusive he visto videos del uso de la IA para la creación de contenido a mansalva. Este contenido hecho puramente por IA y automatizado para que se publique periódicamente sin la necesidad de que haya alguien detrás de la creación de este contenido, es de cierta manera preocupante y da pie a teorías como la Internet muerta. Stephen Hawking sospechaba que si la IA era tan avanzada, pronto los trabajos se automatizarían, como estos videos sin rostro, para que posteriormente la IA tome el control del mundo y provoque la destrucción de la humanidad, quizás al considerarla innecesaria. También habló con preocupación por el cambio climático, pensando que llegaría un momento en el que los efectos de este se volverían irreversibles, pues la temperatura del planeta estaba aumentando alarmantemente, trayendo como consecuencia inundaciones, sequías y tormentas más intensas, amenazando la habitabilidad de muchas regiones. Creo que en México, como en otras partes del mundo, no podemos negar que estas preocupaciones hoy en día se han hecho realidad. Teniendo meses de sequía extrema y otros en los que a raíz de los huracanes y las tormentas, las inundaciones han sido uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la ciudadanía, habiendo temporadas de calor extremo y otras en que el frío es mayor. Para el año de 2600 la población mundial estará hombro con hombro y el consumo de energía eléctrica haría que la Tierra brillara al rojo vivo. A Hawking le preocupaba la superpoblación. Es evidente que un planeta de recursos finitos con una población que aumenta infinitamente no durará mucho tiempo, produciéndose una crisis de escasez de recursos, hambrunas, la desaparición de especies, el fin de la propia humanidad. Hoy en día podemos darnos cuenta de lo que la sobrepoblación representa para los ecosistemas y para el desarrollo de la sociedad, aumentando las necesidades y demanda con muy poca oferta. También profetizó la existencia de la vida extraterrestre, pero no tenía muy buenas opiniones sobre estos seres, quienes serían más bien malignos que benignos, contactándonos solo para esclavizarnos o obtener nuestros recursos. Para ello, diciendo lo siguiente en 2010, si nos visitan, el resultado sería muy parecido a cuando Cristóbal Colón desembarcó en América, lo que no resultó bien para los nativos americanos. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver cómo la vida inteligente podría convertirse en algo que no quisiéramos encontrar. El pensamiento de Hawking está a la par de otros científicos quienes desaconsejaban el contacto con vida extraterrestre,
pues pensaban precisamente que el día en el que hiciéramos contacto con aquellas criaturas sería el fin de la humanidad. Hoy día el tema de los extraterrestres está más vivo que nunca, y quién sabe si pronto seremos testigos de aquello que Hawking profetizó ocurriría si es que hacíamos contacto con ellos. En cuestión de las modificaciones genéticas, se preocupaba de la creación de superhumanos y personas con acceso a dichas modificaciones, como aquellos que no podrían costeárselas, habiendo una inmensa desigualdad. Estas modificaciones las podemos ver hoy día como prototipos, como lo que la empresa Neuralink quiere hacer al crear chips que puedan implantarse en el cuerpo humano. También habló de un tema que creo todos fuimos testigos y sufrimos sus efectos, sobre la creación de virus mortales. Hawking temía que a través de la modificación de los virus se creara en algún laboratorio un virus potencialmente mortal, que fuera el fin de la humanidad, pues estas armas biológicas en manos equivocadas pueden utilizarse para prácticas inhumanas. En el año 2001 diría que estaba más preocupado a largo plazo por la biología que por las armas nucleares. El fin del mundo podría venir por medio de una pandemia mundial por la creación voluntaria o accidental de un virus que destruyera la vida como la conocemos. En 2020 la pandemia de COVID fue un simulacro de lo que podría suceder con un virus que pusiera en jaque al mundo y que por un momento la profecía de Hawking pudiera cumplirse. Pero aún es posible que algo así ocurra en cualquier momento. Y en ese sentido ya vimos lo ineficiente que fue la reacción de algunos gobiernos ante una amenaza de esta índole, a la que todos estamos expuestos. Deberíamos adquirir con ello la experiencia necesaria para poder hacer frente a una amenaza de este tipo, usando todo lo aprendido durante la pandemia de COVID, que por desgracia, he de decir, el ser humano no aprende. Una de las preocupaciones de Hawking era sobre la desconfianza que el público, que los seres humanos, tenían de la ciencia, diciendo: la ciencia y la educación están amenazadas en todo el mundo, pensando que las personas se estaban alejando de la ciencia, pues no la comprendían. Poco a poco la educación y la ciencia en la sociedad actual están en detrimento en lugar de en aumento, existiendo incluso necios como los terraplanistas. Las redes sociales han hecho un grave daño a los jóvenes sobre todo, pues consumen contenido basura en lugar de contenido cultural o científico, que permita desarrollar su mentalidad crítica o su conocimiento, inclusive prefiriendo ser supuestos influencers que profesionistas. Veremos cada vez más a personas interesadas en dedicarse en crear contenido basura que en estudiar una carrera y tener una profesión, haciendo a la humanidad más inútil e ignorante, volcándose incluso contra la ciencia y los científicos, que poco a poco pueden desaparecer. Hay que ser claros en algo: la cultura, la educación, la ciencia no ha sido lo más popular del mundo, de hecho es lo más impopular que existe, pero en esta época parece ser que se está volviendo aún más impopular, pues con anterioridad se pensaba que los estudios eran imprescindibles para una mejor calidad de vida. Pero hoy en día inclusive los profesionistas, los universitarios, los eruditos se han dado cuenta de que no hay trabajo y de que las oportunidades laborales no aumentan con una profesión. Hoy en día gana más un influencer sin estudios que un profesionista. Esto es un grave problema para las generaciones que vienen, una razón más para pensar en un oscurantismo tecnológico. Sin dudas estas profecías del futuro no son nada halagadoras. Las circunstancias en las que nos encontramos, en las que se encuentra nuestro mundo, nos da mucho en qué pensar, en qué reflexionar, sobre lo que estos genios habrían de predecir, de advertirnos. Y es evidente que lo que nos muestra la realidad no nos permite ser completamente optimistas al respecto, pero eso mismo nos obligará a buscar nuevas ideas, soluciones a los problemas políticos, ecológicos, económicos, sociales y culturales. Involucrarnos como sujetos históricos en los sucesos de nuestra historia es lo que debemos de hacer, al menos intentando hacer de este mundo un lugar mejor, con nuestras acciones individuales y también con una organización colectiva. Una alternativa es necesaria hoy más que nunca. En fin, este fue el video de hoy. Como vimos, hubo predicciones de personajes históricos que terminaron sucediendo y otras más que quizás sucedan en un futuro no muy lejano. Pero tú dime, ¿sabías de estas predicciones del futuro que personajes históricos además de Nostradamus habían hecho y que resultaron ser ciertas? ¿Qué opinas al respecto? ¿Conoces algún otro personaje histórico que haya adivinado lo que sucedería en el futuro? Expresa tus pensamientos en la caja de comentarios y enriquece el diálogo. Si el video te resultó útil, informativo o interesante, por favor dale like y compártelo, eso me ayuda mucho. Nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.